están. Ahora sí. Listo, chicos. Entonces, gráfico de líneas o gráfico de puntos, ahí como se puede llamar este gráfico. ¿Qué es un gráfico de líneas? Entonces aquí nos muestra. Es una representación visual de los datos, como les decía. También nos sirve para representar y mirar los datos. Visualizar los datos de otra manera. Ayuda a su mejor y rápida comprensión. Entonces, pues nos ayuda a comprender los datos de otra forma. Se componen de una serie de datos representados por puntos y unidos por segmentos lineales. Entonces estamos colocando puntos en el plano y los estamos uniendo con segmentos lineales para identificar de qué manera varían esos puntos. Y se suele utilizar con variables cuantitativas. Por lo general se utilizan con variables cuantitativas que podamos contar, cosas que podamos contar, para ver su comportamiento en el transcurso del tiempo. Entonces lo que estaban diciendo y lo que estaban deduciendo ustedes. Precisamente el gráfico de líneas es para ver variables cuantitativas, por eso es que el gráfico de líneas nos sirve específicamente para esto y para ver de qué manera varía, porque son variables, entonces varía el precio, varía la ganancia, varía la pérdida, varía esas gráficas suben o bajan, varían, van variando. En el transcurso de qué del tiempo, entonces como nos decía Sara por ahí también que podría servir para el futuro, también nos sirve para analizar ese comportamiento en el tiempo. Pero los datos los tenemos que obtener, o sea, los datos ya los tenemos, o sea, los datos los tenemos que visualizar. Digamos que para predecir los datos tendríamos que hacer otro tipo de cálculos para poder predecir esos datos y con esos datos sí mirar aquí en el gráfico de líneas esa representación. ¿Listo? Pero pues sí nos sirve para mirar en el transcurso del tiempo cómo van variando ciertos aspectos, ciertas variables. Entonces, eso es un gráfico de líneas. ¿Para qué sirve? Entonces, para comprobar rápidamente el cambio de tendencia de los datos en el tiempo. Entonces, el cambio, o sea, porque estamos viendo variables, entonces esas variables cambian en el tiempo. Entonces nos sirve el gráfico de líneas para identificar eso, para identificar cuánto ha cambiado en el tiempo en determinados aspectos. Se puede ver los puntos, se pueden ver de una manera más fácil y vincularlos en el plano. Entonces es una manera mucho más rápida, por eso nos dice de comprobar el cambio de tendencia de los datos en el tiempo. ¿Cuáles son los elementos? Entonces el gráfico de líneas es representado en un plano, o sea, se representa en el plano. Como sabemos, todo lo representamos en planos, puntos y que nos sirven para analizar estas cosas. Entonces el plano nos sirve para representar el gráfico de líneas o de puntos. ¿Qué constituye el plano? Entonces el plano lo constituye el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. En el eje de las abscisas, ¿qué van a ir? Van a ir las fechas o números o el rango continuo de años o de lo que estamos analizando, del tiempo que estamos empleando. Eso va a ir en el gráfico de líneas en la parte del eje de las abscisas. Ahí vamos a analizar el tiempo. Y en el eje de las ordenadas o eje vertical se va a colocar el valor numérico de lo que se quiere medir en el tiempo. Entonces es lo que queremos medir o lo que estamos midiendo de manera cuantitativa. Por eso es que hay variables cuantitativas, con variables contables que podamos analizar en el tiempo. Entonces ahí estamos como analizando ganancias, una cosa así, como dólares, está en dólares.
Entonces aquí nos dice que en febrero, ¿sí? Creo, podemos analizar y podemos ver que la gráfica también de puntos está en colores y nos identifican acá como las convenciones de los países. Entonces acá está con el colorcito rojo, podemos ver a Italia, acá nos lo señalaban a Italia, vemos que aumentó en el 2010, en el 2010 estaba en 5.000 millones de dólares, una cosa así. En el 2010 y subió a 6.000 millones, se mantuvo en el 2012, volvió a subir a 7.000 millones y se mantuvo. En el 2013 subió y en el 2014 se mantuvo en 7.000, sí, 7.000 millones. 7.000 millones. Italia. Y entonces así podemos ver, digamos, Francia, creo que esta es Francia, estaba en 8.000 millones, subió a 10.000, como a 9 millones 500, una cosa así, 800, subió a 10.000, volvió a subir casi a 11.000 millones y bajó como a 10.000 millones 500, una cosa así, 200. Y así podemos analizar ese tipo de gráfica de puntos. ¿Sí la ven? Si la cachan, podemos analizar esos datos de esa manera. Listo. Eso como los elementos. Y así podemos analizar. Entonces, para construirlo, para construir ese gráfico de líneas o de puntos, lo que hacemos es tener los datos. ¿Alguien quería decir algo? Ahí. Bueno. Uy. Listo, entonces debemos tener algunos datos. Debemos como segundo paso, o sea, debemos tener el rango de datos que vamos a incluir en el gráfico. Tenemos que tener nuestra tablita de datos que vamos a incluir ahí. Debemos tener el plano o eje de coordenadas de las abscisas y de las ordenadas. Debemos tener el plano porque sabemos que el plano está representado por infinitos puntos e infinitas rectas. Entonces, en el plano ubicamos los puntos. El plano nos sirve para ubicar puntos, entonces tenemos que tener el plano. En las abscisas ponemos el tiempo. Y en el eje de las ordenadas ponemos esa cantidad cuantitativa que vamos a medir en ese tiempo. Y ya después vamos a ubicar los puntos o los datos en el gráfico de líneas. Aquí nos presentan los infectados por COVID-19 en el barrio en el segundo trimestre del 2020. Entonces nos dicen que en abril se infectaron 50. Entonces en abril 50. En mayo 127. 127. Y en junio 230. Entonces vemos que va aumentando la cantidad de infectados por COVID a medida que va aumentando los meses. ¿Listo? Entonces, si hiciéramos una gráfica del barrio, yo creo que se mantendría, se bajaría, subiría, bajaría, estaría ahí como en esos picos y por eso dicen de los picos de las gráficas. Si han escuchado por ahí en noticias que no, que los picos, que estos son los tales picos de las gráficas, porque pueden ir bajando, pueden ir subiendo. Entonces aquí alcanzamos un pico alto, pero este pico alto puede ir bajando y aquí podemos volver a encontrar un punto bajo en julio y podemos volver a subir en agosto y mantenernos y volver a bajar y volver a subir y encontrar otro pico bastante alto. Y esa es la gráfica, podemos analizar la gráfica de ese tipo. Si ven cómo podemos analizar, podemos decir que hubo puntos máximos de contagio en cierta cantidad de meses y bajó en otros meses, volvió a subir y así. Eso como el gráfico de puntos que nos sirve para analizar ese tipo de cosas. Y pueden ver que en esta relación que en esta problemática que estamos viviendo
pueden ver cómo la estadística es tan importante de analizar cuántas personas han sido contagiadas, cuántas personas están sanas, cuántas personas están asintomáticas, cuántas personas, cuál es el porcentaje que ahí entraría a jugar el diagrama del circular, que nos serviría para ver cuál es el porcentaje de contagios que se presenta por departamento, por ciudad, por barrios. ¿Sí la ven? ¿Sí ven por qué es tan importante ese gráfico de puntos y de líneas que nos sirve para representar ese tipo de problemáticas? Entonces nos sirve para analizar ese tipo de cosas, no solamente para analizar ganancias o pérdidas de empresas o que tenga que ver con datos de valores, de costos o ganancias de ese tipo, de empresas o cosas así de ese estilo, de dinero, sino vemos que también nos sirve para analizar problemáticas de salud, problemáticas de pérdida, análisis de muchas cosas. La estadística nos sirve para muchas cosas. De hecho, nos serviría, digamos, para analizar cuántos estudiantes han perdido materias durante cierta cantidad de meses, cuántos estudiantes han ganado puntos por cierta cantidad de meses o algo así. O sea, la gráfica nos sirve para representar un montón de cosas, ¿sí ven? Las gráficas estadísticas. Entonces, va en nosotros, como matemáticos, darnos cuenta de dónde debemos aplicar las gráficas, en qué momento las debemos aplicar, en qué situación es pertinente aplicar diferentes tipos de gráficas. Digamos, en este podemos aplicar esta gráfica de puntos para analizar las infectados por COVID. Entonces, importante ese tipo de aspectos. Bueno, chicos, entonces, ¿alguna pregunta, duda, inquietud, molestia, sugerencia, opinión que tengan? No, señor, todo claro, profe. Listo, perfecto. Así me gusta. Entonces, listo, chicos. Entonces, bueno, por ahí ya está la paginita del módulo, creo que número 49, página número 49, que pues sería chévere que hicieran las gráficas que piden ahí, que es las gráficas de puntos. Me parece que piden ahí unas gráficas de puntos. Y pues sería chévere que las hicieran para que reforzaran este aspecto, este temita de gráficas de puntos. Y bueno, chicos, dime. Dime. Estuve mirando las páginas y a mí me sale que es la 50. Ah, es bueno, la 50, perdón. La 50. Sara, dime. Profe, es que a mí no me quedó muy claro. Este tema tengo que enviarlo con el del miércoles. Ah, no, sí quieren, sí quieren, sí quieren. Si quieren y pueden y su capacidad los deja, de una. De una lo pueden hacer con el del miércoles. Pueden adjuntar esas páginas, son súper corticas, yo creo que sí los deja. Entonces es solo adjuntarla ahí con la evidencia del miércoles y enviarla. Enviar dos archivos PDF, uno con el lunes y pues el miércoles y otro con la evidencia del miércoles, pero ese del miércoles pues vendría con esa página número 50 que me ayudó ahí Salma, del módulo. Para los que quieran potenciar ese tema. Es más como trabajo autónomo, ¿listo? Pero pues dicen, no, yo Profe, la yo ya hago. subí los dos. Exacto, miren, hay chicos que ya subieron los dos, entonces pues listo, no hay lío, pero pues sería bueno que hicieran esa página del módulo número 50 para reforzar el tema. Entonces no hay lío los que ya subieron, los que no la han subido, pues tienen la oportunidad de adjuntar esta página y subirla para que quede más completa ahí la evidencia. ¿Listo? Profe, o sea que no baja puntos si no No, subimos este tema. no baja puntos, no baja puntos. Frescos. O sea, la idea es no dejarles evidencia el día de hoy como para que no.
los días viernes, como para que no se saturen y digan, no, el profe ahí deja evidencias 3 días a la semana y ya me estresé. Entonces, como para que no se estresen ahí, la mantengan suave y chévere y aprendan más, porque esa es la idea, pues se refuercen, no se deja evidencia, no se deja evidencia el día de hoy. Entonces eso, chicos. Ah, bueno, avisos parroquiales ahí antes de que se me vayan. Dime. Bueno, diga primero los avisos y después le hago la pregunta, profe. Bueno. Avisos parroquiales rápidamente. Chicos, recordarles que hoy son las fechas de las recuperaciones. De recuperaciones tenemos a, no sé si está por ahí, Infante Hernández Johan David, estar pendiente de la fecha de recuperación día de hoy. Y física tenemos a Benavides Huertas Miguel Ángel por física. Entonces estar pendiente de las fechas de recuperación que ya se subieron al grupo de WhatsApp, ahí están las fechas, entonces estar pendientes ahí de las fechas. Se estará enviando el link de la recuperación o ahí miraré por dónde los estaré convocando. Una preguntilla chiquitita. Sí, dime. Sí, Las recuperaciones que mandaron al grupo son del tercer periodo o del cuarto. del tercero. Estamos en recuperaciones todavía no hemos acabado el cuarto. No hemos acabado el cuarto, estamos en recuperación del tercero. Dime. Profe, me tengo que salir. Dale. Entonces, ¿cuál es tu pregunta, Génesis? Profe, chao, es que ya toca. Profe, es que ya tenemos clase. Tenemos clases. Ya tenemos Sí, clases profe, química. ya nos enviaron el link. Qué pena, y nosotros nos Profe, mi retiramos. pregunta era del libro, porque no entendí Dale. muy bien cómo hacía para representarlo gráficamente.